médico, investigador de CLAPES UC, profesor de la Universidad Católica y miembro del Consejo Asesor del Ministerio. Además fue ministro de Salud. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Hola Gonzalo, un gusto saludarte. Doctor Erazo, 6.754 nuevos casos, 222 muertes, una tasa de positividad de 36%. Doctor Erazo, esto no mejora, esto va empeorando. Bueno, estamos observando una curva en ascenso y yo creo que en eso hay que ser muy claro y categórico. O sea, la curva que tiene nuestro país, y si uno lo desagrega por comunas, por regiones, vamos a ver que salvo algunas regiones, particularmente en la zona sur de Chile, la zona austral, pero en general tenemos un comportamiento de incrementos acelerado algunas, otras menos aceleradas, pero claramente estamos en plena circulación viral y con crecimientos todavía importantes. Unos dirán, mire, tan menos acelerado que hace una semana, pero lo cierto es que está creciendo y frente a eso no hay que bajar la guardia, hay que redoblar los esfuerzos en materia de control de la circulación del virus y particularmente medidas de cuarentena, por supuesto, voluntarias o decididas por la autoridad, son uno de los soportes fundamentales y garantizar que esas cuarentenas sean cumplidas, digamos, y no solo mediante el ejercicio de la autoridad. Aquí sabemos que hay otros problemas sociales, estructurales, por los cuales muchas veces la gente tiene que salir a buscar el alimento diario, digamos, y muchas veces también en América Latina, no solo en Chile, estas cuarentenas son más difíciles, por supuesto, que en países desarrollados. Doctor Erazo, ¿qué se ha conversado dentro del Consejo Asesor? Porque ya tenemos claro que las cuarentenas son como son difíciles de cumplir por distintos tipos de situaciones sociales, económicas, en fin, son múltiples factores, pero lo cierto es que llevamos un mes encerrados, estamos en cuarentena, y así todo, tenemos casi 7.000 nuevos casos, la tasa de positividad es altísima, la circulación del virus es potente y la contagiosidad también, y muchas víctimas fatales, ya nos estamos acercando a las 3.000. Por lo tanto, ¿qué se puede cambiar de la estrategia? ¿Qué se debe cambiar de la estrategia? Yo tengo la impresión de que aquí hay diversos enfoques que tenemos que reforzar y potenciar en esta etapa, digamos, que tiene una mezcla, porque por una parte tiene todavía elementos de contención para la circulación del virus, y también aspectos de mitigación, o sea, cuando un virus ya está circulando a plenitud, lo que uno va a tratar justamente es que no produzca el impacto mayor en nuestra población, de mayor vulnerabilidad, de mayor riesgo, y evitamos de esa manera la hospitalización y el ingreso a camas críticas. Pero se puede trabajar en los dos frentes, y en ese sentido yo creo que cualquier señal equívoca, confundente, de que esto ya está lográndose, de que estamos a puertas de empezar las actividades laborales, preparando a los funcionarios, los trabajadores o empleados públicos o privados, son absolutamente innecesarias por la magnitud que esto implica, y el mensaje tiene que ser a que la gente, en primer lugar, entienda, entre comillas, el sacrificio que tiene que hacer, porque nadie está contento encerrado en su casa, digamos. Pero este es un sacrificio mayor en virtud del beneficio común que todos tenemos que asumir en la pandemia. Eso es un primer tema, el tema comunicacional. Yo creo que el tema comunicacional hay que ser persistente, hay que ser coherentes y hay que ser muy claros cómo nosotros como ciudadanía, como comunidad nos involucramos. Nosotros la respuesta sanitaria tiene que ser estructurada desde las comunas. Yo he visto poca participación de las juntas de vecinos. Creo que el control que, en el buen sentido, el diálogo franco, abierto con las comunidades organizadas, las juntas de vecinos son un patrimonio de nuestro país para ayudar muchas veces a aquellas familias que están solas y que efectivamente necesitan algún apoyo, alguna ayuda. Entonces, esos aspectos creo que son fundamentales también desde la comunidad. Sí, pensando siempre en las soluciones o en qué se puede hacer para mejorar esto.
¿Qué pasa con la trazabilidad? Le acaban de preguntar al subsecretario de Redes Asistenciales, bueno, ¿cómo va la trazabilidad? Y él dice que se está midiendo, pero que todavía no está disponible esa medición. En un futuro cercano, dice, se entregará comuna por comuna, pero hoy no sabemos cómo va, lo importante que es la trazabilidad. Nueva Zelanda y otros países que sí lograron controlar esto, hicieron una trazabilidad bien hecha y buena. Y resulta que hoy día en un análisis hecho por el académico Jorge Pérez y Gonzalo Mena del Data Science y de la Universidad de Chile, ¿verdad?, de Computación de la Universidad de Chile, dicen que de 10, 4 no reciben el resultado del PCR. O sea, un 40% de los contagiados nunca es contado como caso activo por retraso en conocer exámenes. ¿Se puede hacer una trazabilidad? ¿Se puede hacer un seguimiento de esta manera? O sea, yo creo que la trazabilidad no se juega en un solo evento. Y cuando uno dice, mira, hay trazabilidad en Chile, lo primero que uno tiene que decir es cuántas son las personas que están preparadas para hacer esa trazabilidad. O sea, ¿qué dispositivo se activa desde el minuto que la persona se realiza el examen? Estoy pensando en la atención primaria o también en la atención ambulatoria. ¿La tenemos o no la tenemos? Yo creo que ahí tenemos deficiencias, sin lugar a dudas. O sea, nosotros no tenemos un monitoreo día a día, un sistema de call center de llamada, de vuelta a llamar, por ejemplo, activado. Y fíjense que al final del día, porque aquí no es que no tengamos capacidad instalada, si acá lo que pasa es que tenemos también pocos recursos, y aquí no se trata de estar pidiendo recursos a destajo, digamos, de manera irresponsable. Pero si usted no tiene una capacidad instalada, operativa, para enfrentar esta pandemia, y bueno, y ese es el debate que está hoy día en Chile con los economistas, que dicen algunos, oiga, pero ponga los recursos anticipadamente si estos recursos los queremos para ahora. O sea, la atención primaria no da abasto, digamos, en situaciones de normalidad. Doctor Erazo, usted comprenderá que en situaciones de pandemia menos va a dar abasto si no están los recursos puestos para reforzar estos aspectos de trazabilidad, de seguimiento, de contact center, por ejemplo, o contactar a la familia para saber si efectivamente está pasando lo que tiene que pasar con una persona que se quede en aislamiento o en cuarentena. O sea, cuarentena, como usted sabe, es una medida un poquito más laxa, pero tiene que estar con cuarentena en la casa. Y es aislamiento cuando hay un caso positivo y tiene que quedarse protegida en su pieza. Entonces, esas medidas que son esenciales para que la estrategia de enfrentamiento contra la circulación del virus no se cumplen porque o no hay recursos humanos, no hay recursos operacionales, no hay recursos tecnológicos, es indudable que no van a caer del cielo, digamos. Entonces, sí. A ver, pero de nuevo, perdón, es fundamental. De nuevo, perdón. A ver, el panorama actual es el que acabamos de escuchar. Casi 7.000 nuevos casos, doctor Erazo, 222 muertes. ¿Hay que cambiar o no hay que cambiar el camino que se ha llevado hasta ahora? O sea, sin posibilidad de detectar, de hacer el diagnóstico con ese examen PCR, entregar ese resultado de manera oportuna, 2 días, no sé, 24, 48 horas, 36. Pero tenemos muchos reportes, sobre todo de los alcaldes, que dicen, oiga, acá se están demorando 2 semanas, a la persona se le pasó la enfermedad. Entonces, no puede echar a andar usted la cadena ni de contacto, ni de seguimiento, ni de llevar gente a recintos sanitarios, porque no se tiene esa información que es crucial. Sí, mira, ahí hay 2 aspectos. Uno es cuando en una etapa de circulación del virus uno deja de certificar con laboratorio y hace el diagnóstico y la certificación con los antecedentes clínicos. Cuando nos tocó enfrentar el H1N1 en el tiempo de la presidenta Bachelet, yo estaba de ministro, teníamos 2 subsecretarios tan comprometidos, fuertemente comprometidos en esta tarea, y un comité, un consejo asesor también que nos ayudó de manera extraordinaria. Sí. Creo que en ese sentido es importante destacar cómo se constituyen estos equipos de abordaje. Pero perdón, ahora no se está haciendo así, no se está haciendo con antecedentes clínicos. Claro, o sea, por eso le digo, yo creo que en algún minuto va a ser necesario considerar. ¿Y cuándo va a ser ese minuto necesario? Perdón, doctor Erazo, yo sé que usted no es la autoridad ahora y es parte de la comisión, pero ¿cuándo va a ser el momento? Yo creo que la magnitud de la circulación en términos de número, ¿no? Magnitud en términos cuantitativos, digo yo, ¿no?
y de la necesidad de proceder de manera adecuada para que las personas se vayan con su confirmación diagnóstica, por así decir. Porque si a una persona le dice, mire, le vamos a hacer el examen y después del examen le vamos a decir si usted tiene o no tiene, esa persona cae en un gap, ¿no es cierto?, en un espacio donde dice, mire, yo parece que tengo, parece que no tengo. Entonces, y si a esa recomendación se le es flexible, porque no siempre la gente le dice, mira, mientras no le llegue el examen, pero usted se lo hizo, se tiene que quedar en su casa en cuarentena. Bueno, pero también la gente a veces es un poquito porfiada y no hace caso. Entonces, tengo la impresión que nosotros hoy día, en la circulación en que nos encontramos del virus, o sea, en plena circulación, diseminación, ya estamos en una etapa de mitigación, es pertinente que el examen PCR ya no sea un factor determinante para definir la conducta a seguir. Doctor O sea, Erazo, la clínica es suficiente, la clínica que hoy día tenemos, sí, allá pues. incluso dentro de las guías clínicas decimos si tiene un cuadro de neumonía severa, un cuadro de infección respiratoria severa, inmediatamente es diagnóstico, así que yo no estoy Eso, diciendo nada del otro mundo. bueno, y tan así es que justamente le iba a mencionar, usted conoce mejor las minutas del Consejo, porque usted es parte del Consejo. Hace rato, si mal no recuerdo, fue en, no sé, la cuarta minuta, ya se había planteado por parte del Consejo Asesor de que se diera por diagnosticado con el cuadro clínico y con imágenes. Claro, pero seguimos dependiendo exactamente. del famoso PCR. Yo creo que, por supuesto, aporta, pero no lo pongamos como condición sine qua non para establecer el diagnóstico, porque de ahí se desprenden varios otros aspectos. Se desprenden las licencias médicas cuando corresponden, se desprende la propia conciencia del sujeto que dice yo estoy enfermo. Y No es además que no estoy tenemos, enfermo a media. no tenemos otros virus circulantes, doctor. Sí, pues la circulación del virus, igual la otra vez con el H1N1 nos pasó lo mismo, la circulación del virus desplazó a los otros virus. ¿Y por qué se sigue haciendo hincapié solamente en el PCR? Con las dificultades que hay. Porque, a ver, se testea mucho, ok, bien, Sí. se han abierto nuevos laboratorios, bien, ya, pero ¿qué sacamos con tener más y más laboratorios, más y más test PCR si los resultados no están a tiempo? Y la verdad es que estamos en un pic, como usted dice, de circulación viral que tal vez ya no amerita hacer ese esfuerzo o depender de ese elemento en particular. Y más aún, las guías pueden ser también con esta palabra o sea, se podrá con estas condiciones hacer la caracterización diagnóstica o clínicamente. O sea, y eso ya lo estamos haciendo. Entonces, efectivamente, eso te da márgenes para que las personas asuman su condición de enfermedad y particularmente no es que uno le guste estar detectando y dictaminando el diagnóstico nomás, sino que las medidas que naturalmente surgen desde el minuto que uno le dice a una persona, mire, usted tiene este diagnóstico. Y eso permite, sobre todo la circulación de un virus, ir cerrando la circulación o bloqueando la circulación viral, porque es indudable que Doctor es distinto Erazo, que esa persona se vaya a cuarentena a que salga a comprar todos los días al almacén cercano de la casa. Doctor Erazo, la última pregunta en un minuto, se nos va el programa, Sí. pero no quiero dejar de preguntarle a usted su impresión. Esta mañana el ex subsecretario de Salud, Luis Castillo, que está coordinando el área privada hoy día en esta gestión de camas, dice algo que es bastante impactante. Dice que estamos al límite de la posibilidad de abrir camas nuevas porque falta personal calificado. Es decir, ya llegamos a un tope y puede que si se abren nuevas camas queden en manos de personas que no tienen las competencias. Sí, bueno, yo me imagino que hay un plan estratégico en desarrollo. Se ha hecho un gran esfuerzo de reconversión de camas. Vamos a llegar más o menos, por la información que nos entrega el gobierno, a 3.000 camas. Este ha sido notable, digamos, pero es indudable que aquí el factor de recurso humano es fundamental y tenemos también problemas de que el recurso humano se va agotando o está cansado. Hay Y más se de necesita 7.000 ir hacia... profesionales de la salud contagiados. Claro, nosotros tenemos cifras comparativamente con las de Europa, Italia, España, que tuvieron cifras más altas de infecciones intrahospitalarias en nuestros equipos humanos, pero sin lugar a duda es un número importante.
y por ende el reclutamiento, el llamado a personal que tenga capacidades, a los propios internos de las carreras de medicina, de enfermería. O sea, tenemos un dispositivo todavía enorme que movilizar, porque en esta etapa, y seamos claros, esta etapa mientras más alto vamos alcanzando, y ya veremos si llegamos a la famosa meseta, hoy día no se ve, es la más crítica. Porque todos los factores, por así decir, están sometidos a estrés, a cierta presión, por supuesto, producto de la dinámica que está teniendo entonces la propia demanda asistencial y clínica. Bueno, eso. Yo creo que no podemos bajar la guardia y aquí tiene que venir un refuerzo de la estrategia en esta última etapa. Y sentido de urgencia, ¿no? Sentido de urgencia, sentido ¿no? de urgencia de todas maneras. O sea, a mí me parece que la comunicación estratégica del Ministerio es mucho mejor a decir, mire, en realidad esto ya está pasando, espero que no haya nadie, yo no he escuchado hoy día, por cierto, a nadie decir eso, sino de decir, este es el momento más difícil, más complejo, y en este tenemos que hacer los máximos esfuerzos, y ese llamado a la ciudadanía también creo yo que la va a sensibilizar. Doctor Erazo, muchísimas gracias por acompañarnos en Muchas esta gracias a usted, jornada, otra jornada muy dura con respecto al coronavirus. Gracias. Que tenga buenas jornadas.